100.9. Al aire. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los que hay en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago muy pocos, a pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble. La mejor música en vivo lo espera los días martes y jueves, y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Ya está con nosotros un nuevo auspiciador, Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busques estos puntos de venta en bateriahankook.cl. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos ya con el panel de los días jueves. Está con nosotros Javiera Toro, presidenta de Comunes. Está Rodrigo Durán, jefe territorial de Evópoli. Y también Carlos Oyarzún, abogado del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Gracias por estar todos acá. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Fernando. Hay múltiples temas. ¿Por qué? ¿Dónde hay libro? Yo no tengo libro. Dicen que hay libros. Ok, tenemos 2 libros para regalar. Son buenos los libros. De María Teresa Ruiz, Hijos de las Estrellas, un maravilloso recorrido sobre los orígenes del universo y del ser humano. Fue bestseller hace un par de años, Hijos de las Estrellas. Y de Mario Vargas Llosa, 5 esquinas. La nueva novela de Mario Vargas Llosa, ya saben, hashtag combinación clave y @megustaleercl para estar concursando, y pídalos, y el que gana. Clarita, para que no se diga. ¿Regala a los panelistas también? No. Yo concursado. Los panelistas no. Nunca he ganado. Tú sabes que Rodrigo tiene una cantidad gigante, así como bots, así como la mitad de los bots que siguen al presidente Piñera, él tiene bots que postulan, y nosotros lo descubrimos. Que es enmascarado. Que siempre dice ahí como encargado territorial. Ojalá no sea estrategia del partido. No. Bueno, bromas aparte, hay varios temas que sería interesante conversar. Creo que sería bueno darle una vuelta o una primera vuelta a esta ronda de conversaciones que el presidente ha tenido con los presidentes de partido. Hoy día conversé en la mañana con Álvaro Elizalde, que fue ayer como presidente del Partido Socialista a conversar con el presidente Piñera, y básicamente son planteos que se hacen, según me dio a mí a entender, planteos que se hacen, conversaciones que se hacen, pero no hay ningún tipo de compromiso, no hay ningún tipo de, por lo menos así me lo manifestó, no hay... no es que haya, una promesa de, mira, vamos a modificar determinadas cosas en el sentido de lo que tú estás diciendo, voy a tomar en cuenta aquello. No, son conversaciones para allanar, saber básicamente en qué posición está cada cual. ¿Tú vas a ir? Sí, ayer recibimos la invitación. Ayer recibimos la invitación, hemos estado discutiendo, pero nuestra disposición es a ir. Sería la próxima semana la reunión. ¿Otros partidos del Frente Amplio también recibieron invitación? Sí, entiendo que los demás partidos también, y recibimos todos para el mismo día. O sea, todos los partidos. Fue una invitación que recibimos cada partido, pero todos fuimos citados al mismo día. ¿Mismo día, pero a distintas horas o son individuales? A la misma hora. O sea, van a hablar como conglomerado. O sea, fuimos invitados como partidos, y no todos los partidos, sino solo los partidos con representación parlamentaria. Fuimos invitados. Nosotros vamos a asistir. Eso que tú mencionas, que no es muy clara cuál es la agenda, me parece un poco preocupante, pero de todas maneras nosotros creemos que hasta ahora el gobierno de Piñera todavía no ha mostrado claramente cuál es como el proyecto de futuro que le está ofreciendo al país, y a pesar de eso ha sido capaz de tener un control importante sobre la agenda, respondiendo a la contingencia, presentando proyectos que responden o que pretenden responder o parecen responder a las preocupaciones más centrales de la sociedad, pero que son muy como
mucha promesa, pero poco fondo. Y en ese sentido nosotros creemos que eso no le hace bien a la política. La oposición no ha estado a la altura tampoco, sobre todo el año pasado. Nosotros en ese sentido hemos sido muy autocríticos de lo que ha hecho la oposición en general, lo que ha hecho el Frente Amplio en particular. No ha sido capaz de presentar también y de oponer claramente cuál es su proyecto al gobierno de Piñera, y nos parece que todo eso no es bueno ni para el gobierno ni para la oposición, sino que por el contrario sigue debilitando y acrecentando la distancia entre la política y la sociedad. Y por eso nosotros estamos muy dispuestos, esperamos ver una disposición en el gobierno distinta a la que se vio el año pasado, y por eso nosotros vamos con disposición a tratar de conversar y ofrecer acuerdos, porque lo que nos importa, a pesar de que estemos en veredas distintas, a pesar de que tenemos diferencias muy grandes con el gobierno, creemos que la política tiene que servir para ofrecerle respuestas y soluciones al país. Por eso vamos a ir con disposición para plantear los temas que han sido centrales para la sociedad en los últimos años, y esperamos encontrar disposición de parte del gobierno para llegar a acuerdos en ese sentido, sabiendo que evidentemente tenemos muchas diferencias. Ojalá que no sea solamente una cosa de sacarse una foto, una agenda, o sea, está bien que haya una agenda abierta, pero con disposición a llegar a acuerdos, ya que a cada uno pueda poner los temas que le interesa, porque para eso vamos, no para sacarnos la foto y tomarnos el café. Esto debe tener algún tipo de timing en términos de calendario relativamente cercano, porque deben introducirse por lo menos 2 o 3 proyectos de ley luego. O sea, en el corto plazo. SECPRES y los distintos ministerios han señalado que la mayoría de los proyectos que se van a presentar, que son discusiones relevantes, viene la votación de la idea de legislar de la reforma tributaria, que entiendo que es la primera o segunda semana de abril. Se va a presentar el proyecto de modernización laboral, que es también la segunda semana de abril. Viene el proyecto de mejora en el control de identidad preventivo. O sea, hay una agenda de varios proyectos de los cuales lamentablemente la oposición, o sea, el gobierno no tiene mayoría parlamentaria y necesita de mayoría parlamentaria para aprobarlo, al menos en las comisiones. Y por otro lado, la oposición, como bien señalaba la presidenta de Comunes, no tiene un proyecto, una agenda clara y definida en torno a qué es lo que le está ofreciendo al país. Ahí yo discrepo. Yo creo que el presidente Piñera y el gobierno de Chile Vamos ha sido muy enfático en cuál es la agenda y cuál es el relato de este gobierno. Y es un relato que tiene que ver con la clase media. Es un relato que tiene que ver con... Nosotros cumplimos una etapa de crecimiento, de sacar a Chile de la pobreza. Hoy día todavía existe una pobreza tremenda, casi un 8% de chilenos que viven bajo la línea de la pobreza y con pobreza multidimensional, que también es muy preocupante, pero la pobreza multidimensional, que alcanza el 22%, es lo que nosotros llamamos clase media vulnerable. Y las medidas que está impulsando el presidente Piñera en materia de seguridad, en materia de vivienda, en materia de clase media protegida, que es un tremendo proyecto que el ministro Moreno anunció que iba a anunciar en un par de semanas más, son proyectos que finalmente tienen como agenda concreta el darle certezas y seguridades desde lo público a las personas y a las familias de clase media. Y creo que eso es algo que lamentablemente el gobierno anterior no tomó en cuenta, que no se había tomado en cuenta y que responde a las expectativas de una ciudadanía que hoy día es mucho más exigente, tanto con las prestaciones sociales como con lo que está ofreciendo los partidos y los políticos. Ok, pero convengamos una cosa. Todo lo que tú puedes hablar en cualquier gobierno, no solamente en esto, respecto de relato, respecto de a quién protejo, respecto a... se tiene que traducir en algún momento dado a ver, muéstrame, digamos, ¿dónde está el bistec? Como decían. Muéstranos el proyecto determinado. Y ahí empezamos a conversar si es que acaso eso es así o no es así. Sí, Fernando, yo no quiero pecar de oficialista en extremo, pero sí quiero destacar la figura y el liderazgo del presidente en este sentido. O sea, y comparación fundamentalmente a 2 escenas, sino que era al gobierno 1 de Piñera, en donde uno no veía con mayor con mucho entusiasmo esto de reunirse con la oposición. Ahora sí. Y por otra parte también al gobierno de la presidenta Bachelet 2, en donde precisamente esta fue una de las grandes falencias y en abusar demasiado de la mayoría que había en el Congreso, y que precisamente al final del día yo creo que le terminó pasando la cuenta. Aquí lo que vemos es algo distinto, es un diálogo, es una intención de que se quieren buscar los acuerdos en las materias que decía recién Rodrigo, que son fundamentales y que este es un año clave. Y también ahí quiero destacar la mayoría de la oposición que ha respondido favorablemente a este llamado de juntarse con el gobierno. Y ahí yo lamento, y la verdad es que no entiendo la actitud del Partido Comunista de no querer juntarse con el presidente, aludiendo
una intención de dividir a la oposición, que era un poco lo que decía Elizalde en la mañana, que lo escuché. Sí. Y difícil tú le hiciste, dividir lo que ya está dividido. Exactamente, tú le preguntabas, y yo me pregunto eso, ¿qué más quiere dividir? O sea, aquí no hay un proyecto común de la oposición. Ahora, déjame decirte una cosa, porque a mí tú dijiste una parte que me sorprende de acuerdo a lo que pasó recién, hace un par de días, en el último comité político. En el último comité político, y no lo desmintió nadie, miembros de la UDI y de Renovación Nacional, criticaron al presidente por decir literalmente que se ha tomado una exposición excesiva, al ser el que genere las invitaciones, el que él mismo sea el que se reúna con las personas. ¿Cuál es el rol de lo que está construido para eso, digamos? Su comité político, su Secretaría General de Gobierno, el rol del Ministro del Interior, que justamente hace eso porque en todos los gobiernos, particularmente los presidencialistas, se deja al presidente tener la última palabra, de tal manera de que los compromisos que eventualmente incluya en este tipo de cosas o las cosas que puedan pasar no lo afecten directamente. Y así lo plantearon directamente miembros de tu partido, miembros de Renovación Nacional en el último comité político, no lo desmintieron, salió publicado en todas partes, el excesivo protagonismo del presidente Piñera. No, está bien, probablemente esa es una crítica que tiende más bien al rol de los partidos de gobierno y que, cosa con todo cariño, pero los partidos más relevantes del gobierno con mayor peso en el Congreso al menos. Pegaste. No. Lo asesora. Claro, y lo asesoran bien. La fundación. Pero yo, muy sinceramente, no lo comparto. Yo creo que el presidente tiene que tener un rol político, un liderazgo, que se tiene que manifestar, por ejemplo, en estas reuniones. Y que hasta el momento lo ha hecho bien y ha respondido bien. Y yo como parte, o como oficialista, lo comparto. Ahora, hay un tema que yo creo que es una señal bien potente, que tiene dos hilos. Uno es que hay un cambio de tono del gobierno en lo que fue el primer trimestre, básicamente, enero, febrero y parte de marzo, que fue muy duro con la oposición, que fue muy de nosotros y ellos, y yo creo que el gobierno está reculando oportunamente a promover ese clima de crispación, porque sin lugar a dudas, y lo decía Javier antes, nosotros necesitamos tanto el gobierno, al oficialismo como la oposición para sacar adelante proyectos que son trascendentales para la ciudadanía. Entonces yo creo que nosotros desde Bópoli valoramos mucho el cambio de tono que ha habido en la relación con los partidos de oposición. Y lo segundo es que también valoramos que el presidente Piñera, a diferencia de los otros partidos, ponga a disposición de su propio gobierno su capital político, porque al final lo que está haciendo el presidente es apostar a que esta ronda de conversaciones va a generar... Eso sabe, ¿eh? ¿Ah? De apuesta sabe. Algunos dicen que es un especulador, pero... Ha apostado toda su vida, así que de eso sabe. Bien. Por eso le ha ido bien, o sea... Bien y mal, porque ha tenido de buenas y malas, no sé lo que... Bueno, pero la suma... pero la suma de dinero... No, pero más allá de eso, el presidente tiene un capital político que es relevante, tiene confianza de la ciudadanía, ha mantenido niveles de aprobación que, dado el contexto internacional, son bastante razonables, sí. Y en ese sentido, por lo menos a mí me parece que hay cierto grado de generosidad y creo que no es oportuno que ni Renovación ni la UDI critiquen una estrategia que viene planteada por el presidente, que finalmente es el líder de la coalición, porque eventualmente les gustaría adquirir mayor protagonismo en las decisiones. Yo creo que para los partidos de oposición genera más confianza, y no sé qué señala Javier al respecto, pero genera mucha más confianza juntarse con el presidente de la República para discutir temas de la agenda pública que juntarse, por ejemplo, con el ministro Chadwick o con la ministra Pérez, que son también interlocutores muy válidos y muy empoderados. Sí, pero hay una razón política para eso, que pasa en todos los países del mundo. El presidente es la última instancia absoluta para cualquier cosa en los sistemas presidencialistas. Por lo tanto, no es un problema... Tú tienes toda la razón. Cualquier persona que va a reunirse con el presidente se debe sentir pero súper honrado porque está hablando con la persona tutelar máxima en términos de autoridad pero por lo mismo, si fallan las cosas, el responsable es él. O sea, pero el año pasado nosotros vimos a un gobierno que, a pesar de no tener mayoría en el Congreso,
estuvo muy poco disponible a construir acuerdos con la oposición. Y lamentablemente en algunos momentos, y por eso nosotros también hemos sido muy autocríticos de la oposición, eso le permitió avanzar en cuestiones que nosotros somos realmente muy críticos, como el tema, por ejemplo, del proyecto que se llamó de Aula Segura, donde logró dividir la oposición y lograr los votos para un proyecto que sin tener la mayoría parlamentaria. Entonces logró avanzar como sin hacernos avanzar su agenda, sin que las fuerzas progresistas y de izquierdas pudieran imponer la suya. Esperamos que este gesto sirva para construir acuerdos reales, pero que sea más, o sea, si el presidente pone su capital político a disposición, como están diciendo, que no sea solo por un gesto, simplemente. O sea, evidentemente no por sacarse una foto con el presidente, eso significa que los partidos vamos a bajar la guardia y otorgar los votos para los proyectos. O sea, para construir acuerdos reales es necesario reconocer que se están construyendo desde diferencia y ceder, o sea, ver qué es lo que a cada uno le interesa. Nosotros también estamos preocupados de construir y sacar adelante proyectos que resuelvan las necesidades del país, pero claramente tenemos diferencias muy grandes con lo que está haciendo el gobierno. O sea, por ejemplo, en materia de pensiones hay una demanda social que ha sido muy fuerte. Hay evidentemente un problema, una crisis grave con el tema de las pensiones, pero es una bancarrota seguir poniendo los fondos en un sistema como el de las AFP, más allá de que sean o no sean las AFP la institución, o si se abren nuevas instituciones como están diciendo, un sistema de capitalización individual que no ha garantizado y que no ha logrado pensiones dignas para los chilenos. Entonces, discutamos en serio qué es, quizás no vamos a estar de acuerdo y yo entiendo que si conversamos con el presidente y si hay disposición a llegar a acuerdo, no vamos a sacar quizás la AFP y el proyecto que nosotros estamos presentando y apoyando el proyecto de No Más AFP en el Parlamento, pero que sí que vamos a acercar posiciones, porque si no, si solamente nos van a pedir los votos para un proyecto que es inmodificable, entonces ahí no hay manera de entenderse. Sí, el punto es que quizás en el Frente Amplio la cosa es más novedosa que en la nueva mayoría, porque la nueva mayoría viene desgajándose y viene dividida desde hace ya bastante tiempo, por lo tanto sus posiciones hace bastante ya rato son básicamente la suma de sus partes individuales, no es el todo más que la suma de sus partes, como lo que corresponde que sea en una coalición política. En el Frente Amplio, sin embargo, tenía una posición que era un todo muy potente y que ha empezado a desgajarse justamente, entre otras cosas, por situaciones particulares de partido. ¿Y esto qué tanto puede afectar justamente esa relación? Porque el Partido Humanista ha dicho que no va a ir. Si está... Entiendo que no ha respondido todavía. Porque no, yo lo escuché a Tomás Hirsch decir que él no iba y el Partido Comunista en un principio también dijo que no iba. Por lo tanto, ahí hay una discusión que a la hora de ponerse de acuerdo más adelante va a ser interesante de ver. Sí, o sea, nosotros creemos que efectivamente al Frente Amplio le ha faltado y el motivo porque vamos a ir y vamos a llevar proyectos y todo, porque creemos que el Frente Amplio lo que tiene que hacer es proponerse una agenda clara, que no es todo su programa de gobierno, ni mucho menos, porque sabemos que no estamos en el gobierno, pero sí que haga avanzar los intereses centrales que ha puesto la sociedad movilizada, que nosotros mismos planteamos durante la campaña presidencial por delante. Y eso, a pesar de que tengamos al frente un gobierno de derecha, el gobierno de Piñera, no vamos a dejar de empujarlo desde los espacios que tengamos para hacerlo, que son algunos parlamentarios. Creemos que el Frente Amplio debiese ordenarse en función de eso y esperamos que lo haga a partir de este año, porque creemos que efectivamente el año pasado sin duda no estuvo a la altura de la promesa de lo que ofreció al país. Y creemos que de lo que se trata es de tener una agenda concreta de cambios y transformaciones que se impulsen y no solo de ser una promesa permanente para la sociedad. Bueno, pero eso se viene ahora, porque a la corta o a la larga la realidad de todo lo que pueda ser proyectado se ve cuando tienes los proyectos tirados arriba de la mesa y cuando se empieza a discutir esto en el Congreso. Antes de eso, uno puede tirar todo tipo de posiciones. Pero lo fundamental, Fernando, y yo creo que ahí tú tienes un punto que es clave, y es cuando tú tienes el proyecto que se puede discutir en el Congreso. Sí. Y lamentablemente, parte importante de la oposición hoy día está en una postura de no querer discutir los proyectos en el Congreso, que es lo que tú estás viendo, por ejemplo, con el tema de la modernización tributaria. O lo que están amenazando, lo que amenazaron con el tema de la modernización laboral, que se tuvo que postergar el tema de modernizar las indemnizaciones por años de servicio. Entonces, tienes una oposición que ocupa su mayoría en las comisiones como un chantaje.
Y eso lamentablemente genera crispación innecesaria. Sí, yo concuerdo plenamente con Javiera. El Congreso y estas instancias prelegislativas tienen que ser para ceder posiciones. No es una cuestión donde yo te grito lo que yo sé y tú me gritas lo que tú sabes y nos separamos y se acabó. No es un jaca, sino que tiene que ser un espacio de encuentro de posiciones. No te metas con Nueva Zelanda. con el jaca ni con el rugby. Pero al final, o sea, a lo que quiero llegar es que si es que no existe la instancia que por definición es el espacio de discusión pública, que es el Congreso, y se buscan otras instancias para facilitar llegar a eso, y aún así no existe la disposición de discutir los proyectos, entonces es la oposición que tiene que dar las explicaciones. Es la oposición, como decía Javier, que no está a la altura de la ciudadanía. No puede ser que nosotros no tengamos la capacidad de discutir en la Comisión de Hacienda el proyecto de modernización tributaria y que se esté discutiendo por el diario y con chantaje de que no voy a aprobar la idea de discutir o legislar. Entonces creo que las alternativas que está proponiendo el gobierno de instancias prelegislativas son válidas, son necesarias y ojalá lleguen a un puerto en el cual nosotros podamos tener las discusiones donde corresponde, que es en el Congreso. Y son políticas. Y después cuando nosotros tenemos el proyecto del contenido específico, bueno, eso corresponde al Congreso. Pero nosotros en una instancia primera, que es política, obviamente se establecen las grandes líneas y se va demarcando después. Y ahí yo te quería agregar algo, Rodrigo, respecto de el doble estándar que hubo por parte de la oposición el año pasado, cuando se decía esto mismo, de que legislemos en el Congreso donde se debate, y esa fue la gran crítica que se le hacían a los acuerdos nacionales, con los que llamó el presidente el año pasado. Y ahora resulta que el Congreso tampoco es la instancia. Y por lo mismo hay muchos proyectos en los cuales se ha dicho, no vamos a negociar, no vamos a conversar. Pero ¿cómo o sea, pero perdón. Es que ahí no entendí yo. ¿Cómo no es la instancia si el presidente invita a los presidentes de partido a la moneda? Pero hay un grupo está importante. Diciendo, claro que no es la instancia el Congreso. Pero no, hay un grupo importante de la oposición que decía el año pasado que la instancia para negociar era el Congreso. Y por lo mismo se criticaban los acuerdos nacionales. Pero resulta que hoy día hay proyectos importantes que el gobierno está proponiendo, en los cuales tampoco ni siquiera nos estamos abriendo a discutir. O sea, pero, y el Congreso pero tampoco sobre ese tema, yo he dicho, y es importante llegar a acuerdos y esa disposición la vamos a tener, pero eso tampoco significa, o sea, por algo, nosotros no solo la oposición o los partidos que no son de gobierno tienen una mayoría parlamentaria, nosotros también somos responsables de representar lo que creemos que es una mayoría social, y en ese sentido no tenemos ninguna obligación tampoco, o sea, tenemos la responsabilidad de hacer avanzar, de producir acuerdos que sean útiles para la sociedad, pero no tenemos ninguna obligación de permitir el avance de proyectos que no lo son para nada, como el tema de la reforma tributaria. Déjame plantearte una cosa simple, de perogrullo a mi modo de ver. El que tú discutas algo en el Congreso no significa de que para que efectivamente ese sea la instancia donde se debe discutir, tiene que salir una aprobación o un acuerdo de algo de eso. Bueno. El Brexit se viene discutiendo en el Parlamento británico desde hace prácticamente 2 años. Las reacciones todas han sido de no conseguir ningún tipo de acuerdo respecto a aquello, y nadie puede decir de que no se ha discutido la situación en el Parlamento. El Parlamento no es sinónimo de que alguien tiene que ceder para que finalmente salga un proyecto. Si es que el proyecto efectivamente tiene, en función de las mayorías, tiene una división y no puede conseguir un consenso por sí mismo, bueno, se discutió y la votación dio como resultado que se rechaza. Pero si no se ha discutido. Eso es lo que yo digo. No, eso, ni siquiera y en gran medida no se ha discutido porque no se han puesto las urgencias tampoco. No. O sea, el proyecto de modernización tributaria, en el proyecto de modernización tributaria se sacaron las urgencias porque dijeron no se alcanza a discutir el proyecto porque se tiene que votar la idea de legislar. Se vota la idea de legislar. Todavía no llegamos a la instancia en la cual podemos decir ya, artículo primero. Más fácil para las pymes, más complicado para las pymes. No, más difícil porque las pymes, qué sé yo. Pero sería una irresponsabilidad de parte de la oposición dar sus votos para la idea de legislar y abrir el camino a la legislación de la reforma tributaria cuando es un proyecto que hoy día solo no asegura en nada mayor progresividad. Entonces, a mí no me parece que se puede usar eso como argumento para decir que no se quiere dialogar. Esa discusión viene después cuando se discute en particular el proyecto de ley y cuando los parlamentarios pueden modificar. Pero en general, cuando uno vota la idea de legislar, la votación en general lo que dice es, ya, ok, este proyecto merece ser analizado, merece ser estudiado.
Sí, No, esa es la idea en merece ser estudiado. Fernando, esa es la idea en general. No es Esa es la votación general. no es tan libre. En algunos casos tú por ejemplo, tienes limitación de indicaciones después de aprobada la idea de legislar. Así es. Y por lo tanto, si es que tú no quieres que te limiten las indicaciones que tú quieres plantear, no puedes votar a favor de la idea de legislar. No, porque yo puedo no, Fernando, porque yo puedo rechazar después el artículo específico o las normas con las cuales no estoy de acuerdo, o sobre las cuales al parlamentario no lo dejan presentar indicaciones por ser inadmisible. Pero la idea de legislar es sobre el proyecto en general. Admitir de partida que va a avanzar parcial o totalmente un proyecto que no creemos que es nocivo, Javiera, para la sociedad. Yo te hago una pregunta. Yo tengo la convicción de que el sistema tributario en Chile no es el mejor sistema tributario que nosotros podríamos tener. Que la semi-integración es una cosa que se da en muy pocos países del mundo. Lo dijo la OECD hace 2 días atrás, que teníamos que avanzar hacia un sistema que fuese un poquito más claro. Aparte de eso, el límite que está puesto para que las pymes accedan al régimen tributario más favorable es bajo en relación a la cantidad de pymes que tenemos en Chile. Esos son elementos donde yo creo que tanto la oposición como el gobierno van a tener elementos comunes. Donde yo no creo que hayan elementos comunes son lo que tiene que ver con la reintegración completa, lo que tiene que ver con la depreciación instantánea, que son elementos técnicos que se pueden discutir en la sala, pero al final del día, cerrar la puerta a discutir el proyecto, a no hablar de los elementos que señalaba antes Carlos, es un error porque al final tú le estás diciendo a la ciudadanía, mira, ¿sabes qué? El sistema tributario está extraordinario y no vamos a hacer ningún cambio y no lo vamos a discutir. Eso es lo que la ciudadanía interpreta del portazo que le está dando la oposición al gobierno en materia de legislar la modernización tributaria. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Medel no es de los que habla para la galucha, para dejar tranquilo a la gente. O sea, realmente yo creo que él piensa que hicieron un muy buen primer tiempo. Es preocupante, po. Es preocupante. Porque ni siquiera hay una crítica, por último, pública hacia afuera. Yo entendería este fútbol con jugadores malos. O sea, yo podría entender que un técnico ve puros jugadores malos y dice, ya, defendamos, ya, me voy a adecuar a esto. Rotemos la pelotita, hagamos Pero es que con Aranguis, con Vidal, con Pulgar, con Hernández. Chico Peñalillo, Francisco Aguiluz, Chamagol González, Vane Grant, Edson Figueroa, Marcelo Muñoz y nuestro nuevo fichaje, Felipe Bianchi. Era como un técnico ya despedido. Era como ya yéndose. Kudelka en sus últimos días en la U. Estoy en manos de los jugadores. Esa frase a mí me hizo tiritar. Estoy en manos de los jugadores. ¿Cómo un técnico dice eso? Estoy en manos de los jugadores. Ellos son los que yo no, aquí estoy pintado, no tengo nada que hacer porque si los jugadores quieren me van a hacer caso, claro. Si no, no. Fracasaron. Los que pensaban que era un buen camino y los que lo llevaron a cabo, eso Rueda, fracasaron en ese camino. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Congresos, seminarios, reuniones, nosotros somos los expertos. Sheraton Santiago ofrece 19 alternativas de salones para ajustarse a sus necesidades. Nuestros modernos espacios y amplios jardines ofrecen el lugar ideal para su próximo evento. Pida su cotización a nuestro equipo de ventas. Sheraton Santiago Hotel and Convention Center. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Sheraton Santiago lo espera para cerrar la semana y solo preocuparse de disfrutar. Los días viernes, sábados y festivos, una grata estada y la mejor atención lo esperan con una tarifa especial para chilenos de 95.000 pesos con IVA. Incluye desayuno, acceso a piscina temperada y estacionamiento. Venga a conocer el único resort urbano de Santiago. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Expreso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Batería Hankook
Tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque ahora los puntos de venta en bateriahankook.cl. Tenemos libros para regalar, como día jueves, Hijos de las Estrellas, de María Teresa Ruiz, un maravilloso recorrido sobre los orígenes del universo y del ser humano. Gran libro, se lo recomiendo, amigo. Y de Mario Vargas Llosa, su último libro, Cinco Esquinas, la nueva novela Mario Vargas Llosa. Ya saben, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL para entrar a concursar. Somos opinión. Somos la clave. Estamos con el panel de los jueves. Rodrigo Durán, jefe territorial de Bópoli, Javiera Toro, presidenta de Comunis, y Carlos Ullarzuna, abogado del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. A ver, déjame preguntarte directamente, Carlos. ¿A ti te parece razonable que, por mucha humanidad que haya, por mucha amistad que haya, un ministro de Justicia decida respaldar públicamente y estar dispuesto a testificar en favor de un ex senador, siendo que ese ministro de Justicia califica a los jueces, presenta ternas, promueve sus carreras? De hecho, ha dicho, mira, yo no quiero que esto se haga en un tribunal para que parezca que es una cosa individual, y por lo tanto el juez, los abogados, todos se tienen que trasladar a la oficina del ministro. ¿No te parece un pequeño, chiquitito conflicto de interés ahí? Pregunta difícil. Sí. Muy difícil. A ver, el ministro Chadwick aclaró que efectivamente el ministro Larraín va en calidad de Hernán Larraín y no de ministro de Justicia. Obviamente después ahí entra la discusión de si eso es posible. Que el curso de la justicia siga... No, pero, te voy a hacer la típica cosa muy chilena, que decía, pero si esto fuera al revés, si esto hubiese ocurrido en el gobierno de Michelle Bachelet y el ministro de Justicia fuera testigo de alguien que estaba en un caso de coimeo de plata o de alguna cosita, y el ministro además antes había dicho al ingreso del gobierno que era la hora de netear los jueces, porque habían una mayoría de jueces colocados desde un signo ideológico. A mí me parece extraordinariamente delicado. Yo entiendo que puede haber relaciones empáticas entre las personas, pero no se puede obviar el cargo que se tiene y sobre todo las facultades que se tienen frente a los jueces. No se puede obviar, pero sí hay que tener una cosa clara, y es que finalmente si el ministro Larraín tiene que testificar, o si es necesario su testimonio porque él tiene información que efectivamente puede ayudar al proceso, eso no lo determina ni el ministro Larraín, ni el ministro Chadwick, ni el ex senador Orpi, sino que eso lo determina o la Fiscalía o el Ministerio, o el Tribunal de Garantía. Y en ese sentido la decisión no depende del Ejecutivo, sino que del Poder Judicial. Y yo confío en la independencia. Sí, sin duda, pero depende. Pero si tú tienes frente al juez y el juez está frente al ministro que lo va a calificar, está frente al juez que eventualmente pueda determinar su carrera, y él está defendiendo a alguien y yo lo condeno, ¿qué posibilidad hay de que, si es que el día de mañana yo no salgo en las ternas, yo no considere de que en realidad la razón por la que no subí no es por mi incompetencia, no es porque yo tenga mal crédito, sino que porque me opuse a la persona que define esas ternas y esos ascensos en la carrera? Es una situación muy complicada, pero yo a lo que voy es que vamos un paso atrás, vamos un paso antes, y es determinar si efectivamente es necesario o no que el ministro Larraín preste testimonio en la causa del senador Orpi. Si es necesario, lo determinará el Ministerio Público. Pero si no es necesario, mejor que no vaya. Que no vaya. Bueno, entender pocas palabras, ¿no? Sí, no debe ser la única persona que lo conoce a Jaime Orpi. Y de la información que tenga, o sea, a eso es lo que yo voy. Aquí la causa del senador Orpi es específica, es es una causa donde son determinados hechos. Y yo te lo voy a decir de otra manera. Yo creo que puede perjudicar a Jaime Orpi. Claro. Y que también podría darse la situación de que los jueces, al ver que un ministro de Justicia que haya para mostrar su independencia y su imparcialidad, eventualmente tengan una actitud que pudiera ser distinta en caso que no estuviera el ministro, porque quieren ratificar su independencia. Y termina, en vez de ayudando, perjudicando a Orpi. Pero en cualquiera de las dos circunstancias me parece extraordinariamente imprudente.
Y además, perdón, no solo va a declarar, sino que además dio declaraciones públicas en la prensa sobre su opinión del caso y la conducta. No, o sea, del caso no, él habló de la persona de Jaime Orpí. Bueno, sí, pero eso excede en el fondo la declaración judicial incluso. Yo soy un convencido de que el ministro Larraín, si bien ha tenido ciertas patinadas verbales por su anterior, fue 18 años senador, una cosa así, bien mucho tiempo. Y presidente de la UDI, ¿no? Y 28. 28 años, no, fue... No, senador fue diputado y senador. Sí, fue diputado y senador. Bueno, fue parlamentario 20 años. Claro. Creo que lo que está haciendo el Ministerio de Justicia, pero de sobra le da, en fondo, yo creo que es súper importante no mezclar las cosas. No mezclar su gestión como ministro de Justicia que su rol como persona, ciudadano, individual. Lamentablemente se mezclan porque él tiene una investidura, pero recordemos que está empujando casi 11 proyectos de ley. Son 11 proyectos de reforma al Código Civil, de reforma al Código Penal, de reforma a las notarías, de reforma al Sename. O sea, la agenda y la ha impulsado con mucho liderazgo y con resultados bien contundentes. O sea, yo creo que si hay un ministro que ha hecho bien la pega en este gobierno, es el ministro Larraín, porque ha logrado sacar adelante proyectos que son sumamente complejos, que tienen una cuestión técnica detrás, que revisten muchos intereses que no son públicos. O sea, no es como la discusión de medio ambiente o del agua, que son cosas donde tú tienes ciudadanía movilizada y posiciones muy claras. La transparencia, la reforma al Consejo de Transparencia, la reforma al Código Penal, la reforma a los notarios, son cuestiones donde los intereses que se cruzan y juegan por detrás, las presiones que se sufren, son muy altas. Entonces, creo que es súper relevante entender que si bien puede ser un error el haber señalado, yo creo que no es un error cuando él dice y opina de la persona de Jaime Orpí como persona natural. Yo creo que sí es un error cuando dice que si le pueden tomar el testimonio en el Ministerio de Justicia. Creo que ahora uno entiende que es para no tener la foto del ministro testificando saliendo del Centro de Justicia, que es una mala foto. Pero en estricto rigor me parece que es muy importante en esta discusión no nublarnos con la cuña en particular y ver la gestión que ha tenido los últimos 12 meses el ministro de Justicia, que me parece que ha sido derechamente... Pero convengamos una cosa, Rodrigo, yo estoy de acuerdo contigo que eso puede haber sido tal como tú lo estás diciendo, pero tiene que ver con la labor para la cual él es ministro. Distinto es cuando tú puedes confundir las facultades y las influencias en función de tu cargo y en función de en qué situación estás, que es en este caso, te repito, estás en una situación donde tú a las mismas personas que eventualmente te van a interrogar podrías en el futuro tener que evaluarlas o promoverlas. Esa situación, ¿por qué te pones en eso? ¿Tú crees que a Jaime Orpí le faltan amigos o personas que puedan testificar de carácter? No le faltan. Yo creo que sí le faltan. Honestamente creo que Jaime Orpí, además, y yo desconozco en profundidad el caso, los antecedentes que ha mostrado la Fiscalía son muy duros. Yo creo que la defensa de Jaime Orpí se está centrando en el hecho de que aquí no hay un enriquecimiento ilícito, sino que hay un financiamiento ilegal de la política. Creo que Jaime Orpí se lleva lejos, es un chivo expiatorio, independiente de si es culpable o no. Yo creo que hay una cuota de responsabilidad importante, pero se está llevando por mucho el castigo de muchos que financiaron sus campañas y financiaron la política de manera tremendamente irregular. Y en ese sentido, son varios los que han abandonado a Jaime Orpí en el trayecto de la investigación. Entonces, no creo que les sobren personas que quieran testificar, y creo que también es una señal de nobleza porque Hernán Larraín Fernández, el ministro de Justicia, no es un político de ayer. O sea, no es alguien que haya pisado el palito con él. Yo creo que él es muy consciente de los riesgos que está tomando, de la exposición a la que se está sometiendo, y pese a ello dice, me parece justo, me parece humano, me parece solidario ir a testificar en favor de una persona que, desde mi perspectiva, yo tengo, según los antecedentes que él maneja, ha señalado, en una sola cuña, ojo que aquí no hay una entrevista extensa en la que él defienda a Jaime Orpí. No, le pregunta a usted qué piensa de Jaime Orpí. No, yo creo que una persona decente, una cosa así que salió en CNN. Sí. No es más que eso. Entonces me parece... Sí, pero mira todo lo que ha pasado, Rodrigo, estoy de acuerdo. Y él va como testigo de carácter. Mira que también eso es súper importante. Sí, es evidente. Y tú necesitas llevar testigos de carácter en este tipo de situaciones que dicen que la persona es una buena persona y que actúa bien, en fin. Pero
simultáneamente, te repito, no se puede negar que el ministro no está en un cargo que es trivial respecto de la justicia y los jueces. No está. En segundo lugar, yo te insisto, ¿por qué razón en Larraín no mira esta parte? Yo me imagino, te lo digo así, yo me imagino que el presidente Piñera está totalmente de acuerdo con Hernán Larraín en que él vaya a testificar a favor de Jaime Orpi de esta forma, incluso que las oficinas de Hernán Larraín en el Ministerio de Justicia se abran para recibir al juez y a los abogados, como lo ha solicitado él. Y yo me imagino que el presidente Piñera, su ministro, está totalmente de acuerdo y que sabe todo esto. Porque es una decisión personal. Si ahí yo, Fernando, creo No, pero es que no te puedes mandar solo como ministro, ¿no? O sea, ahí no puedes desdoblarte de las dos cosas. No, sí está claro. Yo, la verdad, desconozco si el presidente está de acuerdo o no. Me imagino que sí. Supongo que tiene que estar de acuerdo. Y vuelvo al tema anterior. Yo creo que aquí el ministro de Justicia, Hernán Larraín, es una persona que está consciente de la exposición a la que se está sometiendo. Está haciendo un gesto que tiene costos, y evidentemente tiene costos para él. Y creo que lo más importante acá es también ponernos en un escenario que es, entre comillas, contrafactual. Y es, todo el mundo sabe la cercanía, la militancia que tiene el ministro de Justicia. Entonces, podríamos habernos puesto la pregunta, bueno, pero ¿cómo el ministro de Justicia, que dijo que iba a poner jueces de izquierda, va a ser imparcial a la hora de, no sé, cuando se juzguen a los pentas, por ejemplo, o va a premiar si es que persiguen de manera efectiva al caso Cabal? O sea, el contrafactual de que si no se hubiese puesto como testigo, igual hubiese tenido posible injerencia, te lleva a un punto que para mí es súper relevante, y es que la discusión no pasa si el ministro va o no va a declarar. La discusión pasa por cómo nosotros en Chile tenemos un proceso de nombramiento de jueces que sea más transparente y que sea más meritocrático. Y hasta que eso no cambie, se te da inevitablemente el conflicto de interés. No lo puedes obviar. Es que el conflicto de interés, que eso no cambie. Es que el conflicto de interés es permanente. En la medida en que tú tengas un ministro que tiene militancia política y tienes jueces que hacen investigaciones políticas, el conflicto de interés se da sí o sí, se da con el ministro declarando como testigo o sin el ministro declarando como testigo. Si eso es innegable. O sea, no. Pero Fernando, absolutamente. No. Si yo soy un militante del Partido Socialista o de la democracia cristiana, sí, y soy ministro de Justicia o ministra de Justicia, y están investigando a un DC... ¿Hay jueces que son militantes de partido? No sé si hay jueces, estoy hablando de ministro. Ponte en el caso de Javiera Blanco y había una investigación contra un DC. Sí. ¿Cuál hubiese sido el juicio que se hubiese hecho en torno a que ella vaya a declarar o no? Igual uno tiene la suposición. El mismo, pues. Sí. El mismo testigo de carácter de alguien que tiene que ser el mismo. En el caso de Javiera Blanco, ella era la imputada. Incluso, bueno, pero está bien. En el caso, da lo mismo. A lo que quiero llegar es que incluso sin que sea testigo de carácter, igual existe un conflicto de interés. Porque el juez está juzgando a un militante, a un correligionario del partido, y después ese juez va a ser juzgado por un correligionario, que es ministro. Entonces, para mí es irrelevante si hace la declaración o no, porque el conflicto de interés existe igual. Y ese conflicto de interés existe porque tenemos un mal sistema de nombramiento de jueces en Chile. Sí, pero para no agotarnos en esto, pero Rodrigo, el punto es el siguiente: es distinto si es que tú por sistema y tú estableces una relación vinculante de segunda o tercera derivada, que es, oye, correligionario, ministro correligionario de la persona, ok, y condenan a la persona, ok. Distinto es que el ministro intervenga en el proceso, intervenga de su testimonio y aún así la persona sea condenada. El ministro tiene todas las posibilidades a la hora de revisar si es que ese tipo sube o no sube, cómo lo califica, de decir, oye, perdóname, pero yo tuve parte en un juicio con ese juez. No lo tuve con los otros, que en una de esas son mucho peores que él. Pero con este sí lo tuve. Entonces digo, ¿por qué no eliminas la sombra de reproche que pueda haber sobre ese tipo de situación? ¿Qué se llama conflicto de interés? No lo hagas. La verdad, Fernando, es que yo me quedo con algo que decía Rodrigo, que a mí me hace mucho sentido, y que el ministro Larraín no es nuevo en esto, y él siempre se ha caracterizado por ser una persona inmensamente prudente. Pero él, al momento de hacer esto, de declarar, yo entiendo que él tiene claro todo esto que hay detrás,
Y bueno, habrá alguna razón que yo, que soy infinitamente inferior a él, la desconozco, pero bueno, probablemente él en su sabiduría sabrá por qué dice y hace lo que hace. Te felicito. Me supero, me superan. Me parece que no es equiparable la situación de cualquier correligionario que uno irá a declarar, porque uno no supone que cuando un compañero de partido mío está investigado por un delito, inmediatamente yo lo voy a apoyar. O sea, hay una acusación muy grave de por medio que además tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política. Entonces, no me parece que sea tan trivial solamente porque el ministro de Justicia no va a tener nunca imparcialidad respecto a un compañero de partido o de sector. O sea, aquí se muestra también cómo se mezcla tanto el dinero y la política y los partidos, y además en un caso particular, o sea, no es tan trivial o tan contingente como dice Rodrigo. Pero mira, déjame planteártelo personalmente. Yo conozco mucho de chico con Jaime Orpi. Fuimos compañeros en la selección juvenil chilena de rugby. Le tengo una estimación deportiva extraordinaria. Lo encuentro un gallo mientras estuvimos juntos, porque él después en primera edición prácticamente no jugó, porque se dedicó a otras cosas, pero durante mi época en la selección juvenil, pero un gallo magnífico. ¿Era bueno? Muy bueno, y chico, rápido y macho, o sea, duro y valiente. O sea, yo te podría ser testigo de carácter desde el punto de vista deportivo y de sus valores como deportista hasta que cumplió los 18 años, que es cuando dejamos de vernos. Pero otra cosa totalmente distinta, a mi modo de ver, es que tú sientas de que tienes que dar ese testimonio de carácter desde una posición que eventualmente puede incluso perjudicarlo por tu condición. Y entonces me parece a mí que hay pocos conflictos de interés más claros que este. Poco. Insisto, yo creo que aquí la señal de alerta no es si el ministro Larraín no va a declarar dónde lo hace. La señal de alerta es que el sistema de nombramiento de jueces en Chile es tremendamente poco transparente, de baja rendición de cuentas. O sea, es un sistema que no puede persistir y que necesita ser reformado. No solo por este caso, sino porque en general funciona mal. Entonces, qué bueno, al final del día, que se dé esta coyuntura, porque nos abre la posibilidad de discutir con mayor profundidad y con elementos concretos, porque es necesario reformar cómo nombramos a los jueces en Chile. Sí. Yo creo que esa es la discusión al final. Sí, pero esa es una derivada que queda pendiente independientemente de lo que pasa en este juicio. Y eso tiene razón. Sí. Y a todo esto, el ministro Larraín ha hecho mucho en ese sentido. De hecho, lo que hablábamos en el primer panel, respecto de la relación entre el gobierno y la oposición, el ministro Larraín ha sido ejemplo de cómo negociar con la oposición, y de hecho el proyecto de notario, fundamental e importante también, se está discutiendo en particular con un gran acuerdo en la Comisión de Constitución en la Cámara, y ha sido el ejemplo de cómo el resto de los ministros debería llevar al Congreso. Sí. Bueno, dejemos a ver cómo está eso, y nos quedan todavía unos 10 minutitos que quizás lo podríamos dedicar algo más. A algo que también es interesante, que yo creo que va a derramar situaciones en distintas instancias, y que lo conversábamos en el panel anterior, que tiene que ver con el fallo unánime de la Corte de Apelaciones respecto del caso Caradima. A mí, yo lo leí anoche, antes de la tarde, y hay ciertas cosas que son bien impresionantes, porque, como lo decía en el primer panel, los jueces de la Corte de Apelaciones crearon una figura que se llama antecedente civil. Como no hay precedentes en el sistema chileno, llamaron antecedente civil. Y lo que hicieron fue sentenciar que la institución del Arzobispado de Santiago, por ser la tutora y la que distribuye y las que coloca y las que faculta a sus miembros en los lugares en que están, las que sigue y que comete errores, etcétera, la institución tiene una responsabilidad en esta situación, y por eso asigna las platas que tiene que pagar. Pero
En esa lógica hace el fallo un parámetro que eventualmente puede ser calcado para otras situaciones, para instituciones militares respecto de lo que hace, para colegios, eventualmente respecto de movimientos de profesores o movimientos de situaciones que han tenido lugares. Es decir, esta lógica de que la responsabilidad es individual de la persona que lo hizo, en este caso particular, si es que hay un entramado de funciones por parte de la institución central que hacen que esas personas estén donde están y que después sean trasladadas donde son trasladadas o que tengan ciertas facultades respecto de que puedan permitir esas situaciones, la Corte de Apelaciones dice de que esa responsabilidad tiene que ser de la institución también. Y eso yo creo que puede pegar un remesón no solamente en el ámbito eclesiástico, sino que también en otros. En todo nivel. Y ahí, Fernando, bueno, yo quiero partir de la base de que yo particularmente aquí tengo un conflicto de interés porque yo soy católico, ya que veníamos hablando del ministro Larraín. Pero déjame agregarte un antecedente, y es por qué la Corte de Apelaciones tiene que hacer esta derivada, y es que el derecho penal no condenó a Caraima, porque el delito estaba prescrito. Fue el derecho canónico. Y después lo que hace la Corte de Apelaciones es perseguir la responsabilidad civil de la institución. Perdón, déjame hacerte ahí una pequeña corrección. No, por supuesto. El derecho penal no sentenció a Caradima. Exacto. Pero sí determinó que era culpable. Acuérdate tú que la jueza Jessica González lo que dice es que se está acreditado todas las causales del daño, todas, y las dice una por otra. Sin embargo, dice, como está prescrita la aplicación de condena y de sentencia para él, en este momento zafa. Pero nos dice de que no hizo. Claro, no. Lo que dijeron que hizo. Es muy buena tu aclaración porque precisamente a Caraima no se le aplica una condena, o sea, él no tiene que cumplir condena efectiva porque el delito estaba prescrito. Civil, porque eclesiástica la está cumpliendo hasta el día de hoy. Exactamente. Pero, o sea, él no va a la cárcel, eso es lo que voy. Exacto. Y ahí yo también, volviendo al ministro Larraín, quiero contar otro antecedente, y es que a él no se le pudo condenar porque los delitos sexuales en contra de menores en Chile prescriben. Y precisamente sobre la materia... El martes se ve ahora, la imprescriptibilidad. La imprescriptibilidad de delitos sexuales en contra de menores, un proyecto pero fundamental. Porque los menores, ¿y cuál es la lógica acá? Que los menores tienen una condición psicológica en la cual no tienen todas las herramientas para denunciar el hecho. No tienen todas las herramientas psicológicas para entender lo que exactamente. Eso es lo que se discutió en la comisión. Y por eso es que se crea esta figura de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores. Y eso es fundamental para que el día de mañana, cuando pasen estas cosas, a los culpables se les condene independiente de si el delito prescribió o no prescribió de acuerdo a las normas generales. Así es. Pero lo interesante es que la Corte de Apelaciones establece un criterio por el cual, ¿por qué es responsable el arzobispado? ¿Por qué le dice al arzobispado que tiene que pagar? Sin que haya en esta situación la figura del encubrimiento penal, claro. Sino que establece, y lo dice así, porque lo pone, encubrimiento civil. ¿Por qué? Dice, porque la institución no se puede desligar de aquellas personas que dependen de ella, que son trasladadas por ella, que son dadas facultades por ella, que reciben testimonios a partir de lo que esas personas hicieron, no pueden desligarse de esa responsabilidad. Claro, pero no es encubrimiento civil, es responsabilidad directa civil. Esa es la figura nombre esa es el nombre que colocan ellos. Claro, pero es una figura que equivale a un encubrimiento civil. Equivale, exactamente. Pero la responsabilidad... Yo no había escuchado nunca ese tipo legal. Pero eso, a mí también me parece que es muy importante este fallo, porque bueno, hay una característica especial en la Iglesia, que es una organización, o sea, se establece que hay algo que va más allá que las responsabilidades individuales. Hay una organización que ha permitido, bueno, se está investigando en múltiples áreas, pero que ha permitido sistemáticamente, y bueno, en estos casos específicos se probó la negligencia, el
abuso y los delitos sexuales. Pero además me parece que es muy importante reconocer que en general, o sea, yo creo que en el caso de la Iglesia es una situación como agravada, pero en general el problema de los delitos sexuales y la violencia sexual en general, que está muy extendida, no es una cuestión individual, y es importante que como sociedad lo veamos como una responsabilidad colectiva también, y no solo como etérea y que nadie es responsable. Por supuesto que hay responsabilidades individuales, por supuesto también que hay responsabilidades institucionales, como en el caso de la Iglesia, y me parece muy importante en ese sentido cómo lo reconoce este fallo, pero también toda la sociedad tiene que hacerse cargo, y en ese sentido nos tenemos que hacer cargo de cómo reconocemos y reparamos los delitos sexuales, porque están extendidos de una manera, y me parece muy importante cómo se han visibilizado el último tiempo, y eso ha sido única y exclusivamente, y hay que reconocerlo, incluida la imprescriptibilidad que hoy día se está discutiendo en el Congreso por la lucha que han venido dando las víctimas desde una situación muy difícil y contra todas las instituciones, los poderes fácticos de la propia Iglesia, también de fuera de la Iglesia, para que la verdad pueda avanzar. O sea, que hay que reconocer que había una organización de las víctimas, de sus familiares, empujando por justicia, por verdad, que recién está empezando a destapar esto, que es una situación muy grave, muy extendida, y que en ningún caso se puede circunscribir a responsabilidades individuales. Como sociedad nos tenemos que hacer cargo, y por eso es muy importante, a mí me parece, lo que planteó, por ejemplo, el año pasado el movimiento estudiantil feminista, de que no solo basta con castigar los delitos sexuales, que por supuesto que hay que castigarlo y que por supuesto están menos castigados y reconocidos que lo que se debe, sino también para prevenirlo hay que construir educación sexual integral, educación no sexista, y también hay que reconocer y reparar. Y esa es una responsabilidad individual, pero también de toda la sociedad y las instituciones. Sí, yo tengo la impresión de que este texto que salió ayer nomás, el fallo, va a ser leído y releído y va a ser... me contaba ayer James Hamilton, que entrevisté en Última Mirada, que había recibido, él, José Murillo y Juan Carlos Cruz habían estado conjuntamente, habían recibido como 15 llamados del extranjero pidiendo el fallo. Eso es lo que... que los tipos quieren ver el fallo porque están en las mismas situaciones no sé, ¿cuál es la... ¿Tú conoces el fallo de Boston? Cuando sí. ¿Tiene alguna similitud o se condena a personas individuales? No, el fallo de Boston tiene similitudes. El fallo grande de Boston... El fallo grande de Boston... El que establece las indemnizaciones. Claro. Acuérdate tú que te insisto te insisto en que el sistema de common law en Estados Unidos permite el uso de precedentes. Y habían habido precedentes antes en términos institucionales de las responsabilidades que tienen los superiores respecto de las cosas que se hacían. Pero además aquí en el caso de Boston se pillaron acciones concretas que el arzobispado negaba. No te olvides tú que en Boston, y se ve bastante bien en la película Spotlight al final, pero en el caso de Boston se apela a la justicia para que la justicia ordene que se entreguen lo que se denominan los archivos secretos del obispado. Sí. Del arzobispado, que se le llama así, tiene un nombre así medio archivo secreto, pero básicamente lo que es que por obligación canónica todos los obispos tienen la obligación de llevar un registro de todas las situaciones que afecten a los miembros de ese obispado, sacerdotes, monjas, etcétera, que pueden ser de múltiples razones. Denuncias contra ellos, alguien que sustrajo plata o llegó curado, hijos de sacerdotes. Todo ese registro que se conoce tiene que estar en un lugar determinado y es legado a quien es el sucesor, para que conozca todos los derechos de la ciudad. Bueno, ahí pidieron que se entregaran los archivos secretos. Y la justicia demandó al arzobispado de Boston que los abriera. Y los abrieron. Y ahí se encontraron acciones concretas del arzobispo de Boston de cambiar de destinación a los sacerdotes, porque se había producido una denuncia respecto de un caso de estos. Fue mucho más directo que lo que se ha podido constatar acá. Aquí, por primera vez en la historia, el fiscal Emiliano Arias allanó 12 oficinas obispales, buscando exactamente lo mismo.
en el caso de Rancagua, de los maristas, y creo que en otro caso más también. Y ahora están abiertos esos juicios. Pero en el caso de Boston, existe en Estados Unidos la tradición de responsabilidad pecuniaria civil por este tipo de cosas, y por lo tanto no tenías que establecer un precedente civil. Claro, un precedente civil. Ya. O sea, está el precedente civil. Yo, Fernando, quiero destacar también la decisión de la Iglesia de no apelar. Porque precisamente independiente de las consecuencias jurídicas y futuras que hayan, yo creo que acá la Iglesia no puede ser consecuencialista. Aquí tienen que pensar qué es lo correcto y también atender un poco a la doctrina que sigue la Iglesia. Y por lo mismo destaco de que aquí también se trate de hacer una especie de causa paradigma en la cual se reconoce y jurídicamente se cierra esto y se reconoce la responsabilidad y se pagarán las indemnizaciones que correspondan, por mucho que cueste la Iglesia, y cambiar en el fondo a futuro la actitud que ha tenido la Iglesia. Bueno, de hecho la Iglesia decidió no apelar a la Suprema. A eso voy. Decidió no apelar. Las víctimas tampoco, porque habían pedido una indemnización más alta y dijeron que no iban a apelar. No. Quedaron todos conformes. No, por cierto. Sí, además la plata es un factor. Aquí estoy. Claro, es simbólico. Yo ahí sí que tengo conflicto de interés, porque fui parte del equipo de defensa de acá misma cuando traje con Juan Pablo Mosilla. Pero la plata es una cosa simbólica, que tú tenías que determinar cuál es el monto razonable para que sea lo suficientemente seria la plata para que efectivamente las posteriores víctimas tengan algún tipo de compensación razonable, pero que no puede ser una cosa que parezca que lo que tú quieres es sacar plata. No, lógico, pero es simbólico. Es simbólico, pero el hecho de lo que ocurrió ayer, yo tengo la impresión que puede generar una situación que hoy día el Papa Francisco y el administrador apostólico, Celestino Aos, ha dicho: nosotros no vamos a apelar, pero si esta situación, en casos similares, eventualmente todas terminan con situación civil equivalente, ¿habrá que hablar? Habrá que ver. No. Me pregunto si. Y hay que mirarlo, porque la Iglesia a veces ha girado en esto. De repente dice: no, pues, no puedo seguir pagando. No, claro. Pero no sé si estarán de acuerdo conmigo que esta era una causa paradigmal. O sea, aquí estábamos en presencia de uno de los mayores escándalos que había sufrido la Iglesia, y el que destapa después una serie de hechos que todavía estamos investigando. Ahora, déjame decirte una cosa así cariñosamente, Carlos. Tú no tienes conflicto de interés por ser católico en esto. Los católicos en todas partes del mundo, no por el hecho de ser católico, aceptan todo lo que hagan sus pastores, especialmente si son cosas criminales. No, lógico. De hecho, el deber condenarlo. Debería ser el deber condenarlo y denunciarlo. Por lo tanto, tú no tienes ningún tipo de conflicto de interés en esto, en dar tu opinión. No, por eso opiné más tranquilo. Bueno, queremos agradecerles, Rodrigo Durán. Muchas gracias, Fernando. Carlos Oyarzún. Y también a ti, Javiera, por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.